Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Profesional Independiente para vivir de tu profesión. Y hoy tenemos a Silvina Rodríguez Barco, contadora pública y fundadora del estudio RB Estudio Integral. Hoy nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue especializarse en profesionales de la salud, ayudarlos a ordenar su situación impositiva, trabajando hace más de 20 años de forma independiente. Y nos va a contar un poco no solamente de su experiencia como contadora, sino de cómo fue esto de ordenarse como empresaria para poder crecer como contadora. Hola, Sil, buenas, ¿cómo Hola, estás? Agus, ¿cómo estás? Qué Bienvenida, lindo. Bueno, gracias por la bienvenida. invitación, me Ay, me encanta encanta tenerte acá. y bueno, la Vamos estoy a contar un disfrutando ya chisme, desde vamos a ahora. contar un chisme. Esto no estaba en los planes, pero ahora que para romper el hielo un Contemos poco chisme, me encanta, seamos sí, paparazzi. y que esta conversación así un poco fluya, porque no deja de ser una, una charla, qué sé yo. Me enteré que Sil trabaja también en Sí. donde yo estudié cuando era chica. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo es el dicho? Nos amontona el viento, ¿no? Algo así, algo así. Increíble, Me increíble. encanta, qué loco. Y que después de mucho, bueno, yo desde que egresé, nada, contacto poco, y mira, uno se viene a encontrar con que somos el mismo barrio. Ah, tal cual, del mismo Qué barrio, de la misma loco. zona, del mismo colegio. Me vuelvo loca, me encanta, me Me encanta, encanta. a mí Bueno, también. Silvi, contame cómo es un poco tu relación con la profesión. Uy, bueno. A ver, mira, yo fui a un colegio, acá también por el barrio, que todavía tiene la posibilidad para los chicos del último año de hacer pasantías laborales. Una cosa muy novedosa y la verdad de mucho valor. Así que mi primera experiencia fue en el último año de secundaria, donde me asignaron un estudio contable en donde mi mayor desafío en ese momento era poder viajar, nada de GPS, olvídate, teníamos la famosa Filcar, la gente capaz joven no sabe qué es eso. Lo siento, googlealo, pregúntale a ChatGPT qué es. Googlealo, va a ser muy interesante, en donde, viste, vos pensabas que tenías que ir para un lado y resulta que era para el otro. Así que me Claro. perdí un montón de veces, pero aprendí a viajar, pero aprendí también lo que era el movimiento dentro de un estudio contable. Obviamente era pasante, así que ahí, bueno, me fueron acompañando y descubrí que me encantaba, me gustaba mucho. Entonces, terminé el secundario, empecé la facultad, empecé en la UBA y allá por junio, o sea, recién empezaba la facultad, dos contadores amigos muy generosos, este, muy profesionales, me ofrecieron trabajar con ellos, en principio por un tiempo corto para suplantar a una de sus empleadas. Eh, y bueno, en resumen, terminé mi carrera con ellos, porque Claro, una vez que te conocieron, así que ya no olvídate. te Y quisieron para soltar. mí, te lo digo con mucha emoción, son mis padrinos profesionales. Ay, me Todo encanta. lo que aprendí de la profesión fuera de la facultad, lo real, digamos, lo aprendí con ellos, de la mano de ellos, y por eso vuelvo a decir que son muy generosos hoy en día. Seguimos charlando y seguimos Ay, me encanta. compartiendo. Es Me encanta, hermoso, qué sí, la verdad bueno. que sí. Qué bueno. Y Por lo bueno, general se tiene como experiencias a veces medio extremas trabajando al inicio, ¿no? Con estudios contables. Qué lindo que a vos te haya quedado esta sensación positiva, ¿no? De esa experiencia, porque muchas veces, sí, y hablando con un montón de contadoras, es como que siempre trabajar en otro estudio contable es como un poco extremo, por decirlo de alguna forma. Me encanta que uno también pueda construir algo distinto, ¿no? Y también uno como contador empezar a hacer un estudio en el que por ahí otros vengan a hacer práctica o a aprender o a capacitarse o delegar o hacer equipo sí. con un poco más de amor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que nos hubiera gustado, como nos hubiera gustado un poco más que sea. Y Sí, sí, aparte cuando uno tiene la experiencia quiere replicarlo, ¿no? mm, Es sí, verdad, es verdad. La verdad que fue un gran pilar y un gran puntapié también, porque te cuento que después, una vez recibida, hice mi experiencia en empresas,
me fui para un rubro no muy escuchado, que es el agro. Ah, Así que tuve que aprender impositivamente, es distinto, entonces tuve que muy aprender, pero para específico, mí claro. los desafíos son lindos, entonces bueno, estuve trabajando también un tiempo en empresas como contadora interna, pero ya tenía mis clientes. Mm, Entonces, de a poquito fui soltando y me independicé, bueno, con la llegada de mi hijo, para estar más tiempo con él también, me independicé y pasaron 20 años, hago ya. wow. Justo Pasaron hablamos de 20 eso, años, cómo se pasa y qué sí, bueno que está esto de poder hacer esta pausa. Sil me contaba que bueno, cuando yo la invité a estar acá y yo antes de conectar, yo le digo, bueno, haceme 2 o 3 renglones de una mini introducción de cómo querés que te presente. Claro, ese stop de poder ver, bueno, quién soy, cómo me resumo, ves, sí. es como que te parás y mirás para atrás, ¿no? Wow, soy todo esto, todos estos 20 años y más desde que me recibí, trabajar independiente y eh, qué Sí, emoción. uno se emociona, sí, porque vas viendo ese crecimiento, ¿no? Paulatino, con errores, con miedos, porque la realidad es esa, todos tenemos Sí, miedo. Un sí, poco, total. un poco, un poco el mensaje, tal vez si algún colega está empezando, el miedo es como que no nos suelta, pero sí lo tenemos que poder vencer. Sí. Tenemos que aprender a Eh, vivir con él, ¿no? Como que va a estar ahí siempre, digamos sí, que casi siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? Está ahí, pero bueno, hay que aprender nos tiene que dejar seguir avanzando. exacto, Sí, vivir sí, con sí, eso, ¿no? Bueno, sí. sí. Y aparte, yo creo personalmente que es una señal de que nos estamos atreviendo a hacer algo distinto, ¿no? A hacer algo, bueno, justo el otro día subía un posteo por fin de año y decía, si no nos animar, si yo no sé, si no me hubiera animado a tomar el primer cliente, si no me hubiera animado a anotarme en la facultad, a dar la primera materia, Uy, a sí. presentar la primera declaración, a mandar el primer presupuesto, y no, si no hubo primero, no Estaría en hubiera el habido primer todo el escalón. resto. Totalmente, totalmente. Nunca Sí, podés llegar a la cima de la exacto, escalera si no das el primer paso. exacto, Esa, exactamente. esa es la realidad. Entonces, bueno, pero vuelvo a mis padrinos. Eh, la importancia de la red de contención, la Mm, importancia de ir de la mano, la importancia de capacitarnos, eh, de disfrutar cada uno de los estadios que uno va viviendo en ese crecimiento, sí, y dándose permisos. Me voy a adelantar a algo, pero algo que a mí me quedó resonando de el curso que hicimos con vos es parece tan simple, la palabra pausa. Para mí la palabra pausa fue como un lindo cachetazo a prestar atención, porque hoy por hoy, eh, en este mundo tan inmediato, ¿no? Todo tiene que ser para ayer. Tomarse una pausa y planificar y pensar y valorar también todos esos aciertos y errores que tuvimos, también te hacen parar diferente como profesional y podés brindarle totalmente, al otro, eh, bueno, un acompañamiento, un asesoramiento, pero desde el humano, exacto. Y no desde porque el me cumplir parece, el 100%, porque no existe ese cumplir el 100%, pues si no, después nos pasamos a ese vicio que sucede muchas veces de lo que yo le digo el all inclusive, ¿no? De que sí, porque tengo un cliente pienso que lo tengo que atender 24/7 y en realidad eso no es un buen servicio necesariamente, ¿no? Porque el querer, como ese dicho del que mucho abarca, ¿no? sí, Poco aprieta, se dice, como aprieta, que querés hacer todo y después no terminás pudiendo hacer bien nada o muy poco. Entonces, sí, totalmente, me parece que poder ser más, la pausa con el objetivo de poder ser más conscientes al momento de hacer las cosas, ¿no? De tal poder estar cual. más seguros, de poder dar un asesoramiento de mejor calidad, de poder asesorar, ¿no? Y que nuestro rol, nuestro título, nuestra matrícula
en lo que sea, no sea solamente para presentar una declaración jurada, que si bien sí es parte del trabajo, es lo que menos valoran, por decirlo de alguna forma, los clientes, porque no deja de ser un papel obligatorio. Entonces, lo que más valora el cliente, y decime vos si qué opinas al respecto, es cómo me trata mi contadora, cómo me resuelve mi contadora, cómo me responde, si me lleva tranquilidad, si me siguen dando vueltas las cosas porque no le entendí la mitad de las cosas que me dijo, entonces le tengo que volver a preguntar 50 veces a ver si me lo explica de otra forma, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. Yo creo que esa pausa también nos permite escuchar al cliente y escucharlo más allá, porque a veces tiene una situación inmediata que resolver, pero detrás de esa situación hay un contexto. Y déjame decirte que descubrí que uno se puede ir especializando, ¿no? Con el tiempo bien, te vas encantando de... La profesión es muy amplia, entonces te da permiso por ahí a ir explorando y especializarte en eso que te es grato, que vos lo sentís cómodo también. Y nosotros nos especializamos en profesionales de la salud. bien, Y, y de ellos también aprendes, si bien uno acompaña, ¿no? Y ese es su rol, aprendes a escucharlos porque también es saludable. Tomarse esa pausa es saludable. Tener tranquilidad es saludable. Entonces, así como ellos derivan en nosotros como estudio toda la parte de carga administrativa, impositiva, contable, porque para ellos es un peso, y nosotros buscamos soluciones ante eso y buscamos facilitarles el trabajo, eh, también buscamos darles tranquilidad y esa tranquilidad que sea sinónimo de salud. total, ¿no? Es como un poco creernos los profesionales que somos, ¿no? Porque cuando uno va al médico, cuando vas al dentista, cuando consultas a un abogado, confías en el asesoramiento que te está dando. Totalmente. ¿No? Entonces, nosotros, en este rol profesional que cumplimos, somos ese profesional en el que están confiando una opinión, una decisión, su negocio, su propia profesión. Entonces, también ser conscientes de que la respuesta que estamos dando del otro lado genera un montón de cosas, que a veces, Sí. por esto de la maldición del conocimiento, de que para nosotros es tan obvio todo lo que respondemos y tan fácil, nos olvidamos que para los demás todo lo que nosotros hacemos es un chino, Sí, ¿no? Como que real. la gente ve una declaración jurada y se le aparecen los numeritos de Matrix, así, Me ¿no? pasó, No entiendes, vos te dicen, bueno, muy linda, ¿me la explicás? claro, ¿cuál es el número a pagar? ¿Está mi quit? ¿Está bien el número a ¿Qué pagar? Listo, tengo que chao, hacer? ya está, listo, ¿no? Entonces, Pero sí, entender, como nos pasa a nosotros con otros rubros, ¿no? exacto, vos cuando abrís el prospecto, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde le dice todas las Sí, contraindicaciones de un totalmente. medicamento. Vos lo abrís y decís, bueno, ¿dónde dice cada cuántas horas? Y vas a Decime qué eso. tengo que hacer. Ya Sí, está. decime qué Porque si tengo te que pones a hacer. leer que te va a agarrar cáncer de oreja, no sé, o de lo que sea, No, por decir, pero vos decís, el médico lo lee y te dice, sí, pero esto sí, llegado el caso, si haces esto y lo otro y estás en esta circunstancia. Lo mismo, para nosotros es chino abrir todo ese papel enorme y no entendemos nada sí. de todo lo que dice. Para el resto igual, entonces, entender que nuestra profesión tiene ese rol, pero para con otro. Y ¿cómo elegiste especializarte en profesionales de la salud? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, eh, la verdad que lo que me llegó es la lluvia de recomendaciones. Bien. O sea, se Entonces, fue dando, se fue se dando fue y dando, se bien. fue dando y resulta que, bueno, uno hace el trabajo de repensarse, de poner en claro, ¿no? Cómo trabaja. Y, y ahí como que vas descubriendo también el por qué te van recomendando. Y entonces Ese es empezás el a famoso rescatar, diferencial, ese es el famoso sí, diferencial que a empezás a veces nos cuesta tanto rescatar, encontrar. claro, conocerse, ¿no? Mm, Y que sea grato para ambas partes.
Entonces, por ahí escuchar al otro y ver por qué te recomendó, eh, te da fuerzas para continuar especializándote. Decís, bueno, es por acá porque yo me siento bien, me siento cómodo, estoy ayudando, estoy asesorando, es algo que sé hacer y que disfruto. Y el otro, que es el cliente, y es otro profesional, también me lo está valorando y me lo está diciendo. Y eso es re Entonces, importante, ¿por qué es re no importante. ver esa oportunidad, ¿no? Para crecimiento. Y hablando de crecimiento, contábamos al principio que como tu mayor motivo o motivación para anotarte en el programa fue esto de crecer, esto de poder enfocarte, esto de organizarte de una forma distinta, que es un poco la idea del programa de Profesión con Visión, ¿no? Ver un poco más con el estudio como negocio. ¿Qué, ¿En qué te ayudó? ¿Cómo se fue dando esa transformación con el programa? Mira, yo creo que el programa llegó en el momento justo. Fue de a poquito un proceso, o sea, yo iba tomando cursos, fuimos haciendo reuniones, yo trabajo con mi hermana, entonces, bueno, íbamos haciendo reuniones, em, íbamos buscando una vuelta y llegaste vos con tu propuesta. Claro, fue como, wow. Y ojo, sin saber que éramos de la misma zona, pero fue como, wow, yo quiero ese curso, lo necesito, ¿viste? Wanda Nara era. Lo veo, lo quiero. Perdón, Wanda. Pero llegó en el momento justo, sí. Queríamos empezar a pensarnos eh, como emprendedoras, empezar a crecer en serio. Y para eso necesitábamos un orden y el curso nos dio ese orden, nos dio ese seguimiento que necesitábamos. Em, Esto de que está pautado en módulos y que cada módulo tiene un porqué, me dio distintas maneras de pensar el estudio y utilizando la frase del curso, pensarme con visión. Con un proyecto, con procesos que por ahí los teníamos, pero no los teníamos por ahí pensados. Entonces empezar a armar esos procesos, armar manuales para dejarlos para futura gente que nos pueda llegar a ayudar en el equipo, a medir tiempos. No hacíamos eso, no medíamos tiempos, todo era, bueno, no, lo necesita, bueno, ay, me siento 5 minutos más, 10 minutos más, no medíamos tiempos. ¿Qué tanto te enojaste conmigo cuando había que medir tiempos? Me costó un montón porque, Sí, claro. primero, Es un aparte desafío. porque, no, y aparte porque me vine a cuestionar mi visión de mí misma, porque yo digo, soy contadora, soy ordenada, igual soy ordenada. Claro. Y de repente no podía medir los tiempos. En casa de herrero em, dicen, ¿no es cierto? Uy, qué difícil. Dejaba el contador ahí, ¿viste? Me había bajado la aplicación para ayudarme y me olvidaba. Entonces, claro, 432 horas tenía en la misma actividad. Entonces, bueno, tenía que... No, y bueno, volví al más o menos. Más o menos me habrá llevado media hora, más o Claro, menos. Y sí. bueno, y de repente lo empecé a tomar como metodología, empecé a medir esos tiempos. Debo confesar que mi hermana, besitos para mi hermana, es muy metódica, es muy de Bien. Virgo, entonces me, me retaba. Muy bien. Muy bien, la hermana. Ahí le Y mandamos muy un bien el saludo. punto para la hermana. Em, bueno, y empecé a mejorarlo con conciencia Mm. de qué era para mí. O sea que Porque a hubo, partir de que ahí, no es todo el color de rosa de bueno, no, es cambio, aprieto y sucede. No hay un desafío en el medio no, claro. no solamente de hacer, sino de prestar atención a qué estoy haciendo. Pero después, ¿qué pasa con esa incomodidad en la que nos ponemos?
nos da cierto resultado, ¿no? Cierto cambio, cierta Sí, información para nos da lograr, información que nos permite tomar otro tipo de decisiones, nos permite poner un orden, nos en permite particular, ¿en qué las ayudó, por ejemplo? valorizar eh, nuestros, a ver, tema honorario es fundamental, creo que ahí fue como una bisagra importante, porque uno empieza a valorizar y a decir, bueno, esto no está tan mal y esto lo tengo que modificar con tiempo, despacito, obviamente, del otro lado tiene un impacto, entonces uno trata de acompañar, porque, insisto, para mí también es importante lo humano, la persona que está del otro lado, entonces, bueno, obviamente uno acompaña. En pandemia hemos acompañado a todos nuestros clientes. eh, entonces, bueno, siempre uno dice, bueno, un poquito más, pero sí empezar a acomodar, siendo conscientes y hablando también con el otro. Mirá, o sea, tengo que acomodar esto porque mis tiempos, si no, no Claro, me cierran. Y empezando a descubrir que tenemos tiempos, ordenando, tenemos tiempos para nosotras, porque si no, uno se descuida y es un momento importante desde retomar pilates. me encanta. Pilates para mí es Claro, y ya que estamos como tirando besitos, besitos como para la la profe. insignia. Pilates es como la Totalmente, insignia para mí, pero porque, totalmente, porque es un tiempo para vos, es un tiempo de despeje, es un tiempo de energía positiva que después se traduce a exacto, buena calidad en el trabajo. que sos la misma persona, la que va a Pilates, la que no va a Pilates y la que está sentada Sí, enfrente de la computadora cansada, sin dormir o descansada, ¿no? Sos la misma persona, no es que te apagas una y prendes otra de buena onda, ¿no es cierto? Sos no, la misma persona que se nutre y se contamina ambas de todo lo que pasa sí, en su vida, ¿no? Entonces es clave poder darnos ese espacio para que sea nutrirse y no contaminarse, ¿no? Que podamos tener sí, un poco más de equilibrio. sí, y tomarnos también ese tiempo para pensarnos como empresa, ¿no? Para pensarnos en nuestro caso como estudio, pero llevado a una recomendación también para nuestros clientes, esos profesionales, que también puedan pensarse y tomarse ese espacio para pensar. Porque Mm, si solamente estamos trabajando y, y haciendo lo que creemos que debemos, nos estamos olvidando de la calidad del servicio que podemos darle a esos clientes que están del otro lado, seas un enfermero o un abogado o un contador. total. Y todos esos cambios que vos ves que hiciste, ¿sentís que también fueron, eso se traduce en un mejor servicio, más allá de mejores honorarios, que vos decís, bueno, es algo positivo para mí como profesional, como a mí, nosotros como estudio, ¿se puede traducir también en un mejor Sí, servicio para el cliente? sí, sí, lo traducimos a un mejor servicio. Primero porque nuestro trabajo está más ordenado, por lo tanto también le damos más claridad a ese cliente, Ujú, más exacto. seguridad. Mm. Nuestro estudio es sostenible en el tiempo. Nuestro próximo paso es poder también escalarlo. em, y podemos también tomarnos el tiempo para ser creativos, porque los contadores también somos creativos, aunque no lo crean, para poder ser creativos para nuestro estudio y para pensar y compartir con nuestros clientes. Y Si eso estás a también, mil, no tenés tiempo de pensar estrategias diferentes o cosas creativas que la creatividad no es solamente ser artista, ¿no es cierto? La no, y creatividad además, básicamente, tendríamos que buscarlo en el diccionario, pero es como hacer cosas distintas con en la misma situación, ¿no? ¿Cómo afrontar esta situación de una forma distinta? Bueno, para cada sí, cliente seguramente habrá una mejor estrategia, una mejor planificación, un servicio que yo sé que le puede servir más. Si yo estoy focalizada en lo urgente, en apagar los incendios, difícilmente podemos darle al cliente ese valor agregado del que tanto se habla, eso que difícilmente pueda ser reemplazado por la inteligencia artificial o por los software o por lo totalmente. que sea.
¿no? Como ese valor humano de entender qué es lo que necesita porque lo escuchaste, no porque te lo dijo, porque todos sabemos que la mayor parte de las veces lo que nos piden y lo que nos dicen no es lo que necesitan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos No, que el traducir 30% a, nada más, claro. nosotros tenemos que traducir si necesita esto, entonces significa que hay que hacer todo esto, Sí. claramente, por lo que hablábamos antes, ¿no? Del conocimiento. Entonces, eso difícilmente lo pueda traducir y lo pueda entender el lenguaje corporal y cómo te está hablando y lo que siente esa persona, la preocupación y la importancia y cómo tu asesoramiento es relevante para el otro. Eso difícilmente puede ser reemplazado. Entonces, eh, cobrando lo mínimo por la hora que te lleva a hacer la declaración jurada, no podés, no te da la vida para poder dar ese asesoramiento. Entonces, es clave que nos pongamos en valor de profesional que somos, ¿no? Que ya somos. Y aparte me parece que si solo nos pensamos como alguien que prepara una declaración jurada, nos agotamos nosotros mentalmente, Exacto, exacto. porque no Y es somos un poco solo frustrante eso. también. Y es un poco frustrante también, Claro, ¿o no? nosotros tenemos la técnica, pero hay un montón detrás, y detrás Sí, de cada emprendimiento, de cada profesional, hay una historia que contar. total. Y hay sueños, y hay proyectos, y ahí es Hay donde vidas. tenemos que entrar los contadores. Sí, total, total. Sí. Sí, y si pudieras dar un mensaje a, no sé, a una contadora, un contador que nos esté escuchando en este momento desde tu lugar, desde, no sé, desde tu experiencia, eh, ¿qué les recomendarías? Como decíamos antes, algo de esto del miedo, de que no se queden, no sé, algo que te Sí, gustaría transmitir. sí, podría ser que reforzar esto de que no tengan miedo a equivocarse, ¿no? De que no sientan que no están a la altura, pero creo que es fundamental tener redes de contención, redes de otros profesionales. em, yo no sé, estoy pero convencida de que los contadores somos buenos colegas, nos ayudamos, nos acompañamos, nos aconsejamos desinteresadamente. Porque nos comprometemos con el otro, porque la pasamos, porque por ahí lo que vos me Exacto, estás comentando, yo ya lo pasé, lo sufrí, lo pude resolver y te puedo decir fíjate si te va esta propuesta. Entonces, si están empezando, métanse a comunidades en donde puedan sentirse cómodos, seguros, acompañados, preguntar. y que les hagan perder ese miedo, ¿no? Que los impulsen. Siempre buscar otro colega que te impulse. Me encanta ese mensaje. Gracias, Sil. ¿Cómo podemos hacer si hay algún profesional de la salud escuchando? Si hay alguien que quisiera contactarte, ¿dónde te podemos encontrar? Nos encuentran en RB Estudio Integral en Bien, Instagram o en LinkedIn. Y si no, contadora Silvina Rodríguez Barco, también me encuentran también en Instagram o en LinkedIn. perfecto. Igual vamos a poner los links acá abajo en la descripción del episodio para que vayan directo. Y bueno, mil gracias, Sil. Me encantó escucharte, me No, encantó charlar, me encantó que nos cuentes. Así que mil gracias por estar acá. muchas gracias a vos, Agus. Un Nos saludo vemos para todos. pronto. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden poner las 5 estrellitas en el episodio y nos vemos en el próximo.